Ok, aquí comenzamos. Bueno, bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de Santos y Herejes. Hoy tengo el privilegio de tener con nosotros al doctor Pablo. Doctor Pablo, el apellido suyo siempre me cuesta pronunciarle. ¿Cómo es Ah, exactamente? bueno, es Andiñach. Andiniach, ok. Sí, sí. El doctor Pablo Andiniach es argentino, es teólogo y biblista especializado en Biblia hebrea, nuestro Antiguo Testamento. Sus estudios de grado y doctoral los cursó en ICEDET, el Instituto Superior Evangélico de Estudios Teológicos en Argentina. Sus estudios de maestría y posgrado los cursó en la Universidad Hebrea de Jerusalén y en el Life School of Theology en la Universidad de Denver. Es catedrático en la Pontificia Universidad Católica Argentina, profesor de Antiguo Testamento en la UNSTA y profesor visitante del Seminario Rabínico Latinoamericano. Y es director de la maestría en teología de la Universidad de UCEL de Rosario, Argentina. Ha escrito más de 10 libros y entre ellos un comentario del Éxodo, libros de las gratitudes y El Dios que está, una teología del Antiguo Testamento. Forma parte del Centro de Estudios de Historia del Antiguo Oriente dirigido por el doctor Juan Manuel Tevez y es ministro ordenado y pastor en la Iglesia Metodista. ¿Qué currículum, pastor? Bueno, algunas cosas, sí. Y también acaba de destacar que un ministro ordenado que sirve a la iglesia local, que sí se puede ser catedrático y alguien que Sí, estudie la Biblia de forma crítica y ser alguien que ama al Señor y servir a su pueblo. sí, sí. Bueno, te agradezco mucho la invitación, Rafa. Para mí realmente un honor que me podamos conversar y llegar a un público que de repente, yo estoy acá en Buenos Aires, en el sur de Sudamérica, de modo que queda lejos, pero bueno, me alegro mucho. Tengo buenos vínculos con Centroamérica especialmente. Yo ando por aquella zona, más bien en Centroamérica, bien a Estados Unidos voy cada tanto. Pero bueno, mi lugar es Buenos Aires, Argentina, ¿no? Y la Universidad Metodista, esta UCEL que vos mencionaste, que yo dirijo la maestría en Teología Bíblica, es la Universidad Metodista, así se llama, UCEL, y ahí tenemos una carrera de teología online y tenemos una maestría, un posgrado en Teología Bíblica, que es lo que yo dirijo, que también lo hacemos ahí desde la UCEL. El que quiera entrar ahí, pone en el Google www.ucel.edu.ar y va a entrar a la página de la universidad y busca la parte de teología. Va a tener toda la información. Son cursos online, totalmente. Con lo cual, si alguien quiere hacerlo, tenemos alumnos desde Inglaterra, Canadá, qué sé yo, y por supuesto América Latina, ¿no? En su conjunto. Claro, claro. Sí, Recientemente lo vi en la lista, creo que están dando un diplomado en el seminario rabínico, creo que lo vi en la lista del profesorado, incluso va a dar clases con ellos ahora. claro, claro, claro. Yo doy clase también en seminario rabínico, sí, 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 Para los que no lo sí. saben, el seminario rabínico latinoamericano viene siendo como la versión latinoamericana del Jewish Theological Seminary que está en Nueva York. En Nueva York hay hay Ujú. vínculos fraternales entre el seminario en Nueva York y el seminario rabínico de Buenos Aires, que se llama latinoamericano, sí, porque Ujú. forman rabinos y rabinas para toda América Latina, sí. Sí, hay vínculos con el que está en New York, sí, el Union, Ujú. sí. O sea, lo digo porque como es el equivalente en cuanto a peso y Sí, reconocimiento a la versión sí, latinoamericana. sí, sí, Sí. sí, es así, sí, sí. Hay rabinos, digamos, egresados de este instituto acá en Buenos Aires en toda América Latina. Incluso en Estados Unidos yo he encontrado rabinos, me he encontrado con algunos que me dicen, yo estudié en Buenos Aires, y bueno, y ahora es rabino, no sé, en alguna ciudad de Estados Unidos también, sí. Sí, sí. Bueno, doctor Pablo, vamos a entrar en materia por Sí, lo cual está invitado aquí el día de hoy. Usted junto a un grupo de otros historiadores y biblistas, a ver, perdóname que me están acá llamando. no hay problema, Ahí está, listo, listo. junto a otro grupo de biblistas e historiadores dirigido por el doctor Juan Manuel Tevez, trabajan de lleno en la parte de lo que es el Antiguo Oriente. Y Sí, eh, lo que es el Antiguo Oriente, esa zona de lo que es hoy la Irak, Irán, sí, Israel, el Líbano. Líbano, Siria, ¿verdad? Mm, Lo, mm, lo que años, lo que miles de años atrás conocíamos como Babilonia, Persia, claro, eh, Ugarit, el mismo Egipto entra ahí, sí, 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 lo ponen en ese tipo de estudios. Y
resulta que este es el contexto, ¿verdad? Histórico, sociocultural en el que se desarrolla nuestro Antiguo Testamento. Si pudiera definir un poquito yo hice una pequeña introducción, pero si pudiera de un poquito más de lleno hablarnos de lo que es el Antiguo Oriente y su importancia a la hora de nosotros estudiar nuestro Antiguo Testamento. Perdóname que te pregunte esto. ¿Vos no tenés ruido de fondo aquí? Porque Claudia, y el ruido me llega acá. Sí, tenemos una radio prendida, ya la apagaron. Podía estar entrando. A ver, para empezar, para decir algo que es muy obvio, la Biblia, como nosotros conocemos, hablamos ahora del Antiguo Testamento, que es la parte más antigua de la Biblia, es un libro una obra más que un libro, que cuando se compone ya hay muchos siglos antes de trabajo literario. Yo cuando era chico creía que la Biblia era el libro más antiguo de todo, el primer libro. Decía, bueno, si hay cuenta que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, el primer libro es la Biblia. Pero no es así. Cuando la Biblia se escribe, ya hay muchos siglos de culturas anteriores en el Medio Oriente, en esa región, que han producido obras literarias de todo tipo, básicamente religiosas. Y entonces la Biblia nace en un contexto cultural que ya preexistente, digamos. Hay varios siglos de literatura egipcia, hay varios siglos de literatura en la Mesopotamia, lo que en la Biblia conocemos como Babilonia, después el periodo persa, pero digamos aún antes de los asirios, que sería Babilonia, están los sumerios, que sería la primera civilización que inventó la escritura y que empezó a escribir. Entonces tenemos información de ellos y eso sucede 2000 y pico de años, 2500 años, quizá antes de que se empezara a escribir la Biblia. Entonces hay que saber eso, digamos, la Biblia no es el primer libro, sino que nace en un contexto cultural donde otros pueblos y otras religiones ya existían. Es influenciada también por eso, por algunas de esas tradiciones. Hay tradiciones muy antiguas, por ejemplo, en la tradición sumeria, que los sumerios inventan la escritura por el año 3500 antes de Cristo. Imagínense, o sea, 5500 antes de hoy. Los sumerios que habitaban lo que es la Mesopotamia, entre el Éufrates y el Tigris, en la zona sur, casi llegando hacia el final, es una cultura que inventan la escritura, y se va desarrollando, a partir de ahí se va expandiendo la escritura. Entonces ellos ya tienen leyendas que después los arqueólogos han descubierto y han podido descifrar, son cosas muy difíciles de leer, ¿no? La escritura cuneiforme se llama. Sí. Algo parecido a esto, ¿verdad? ¿Tenés ahí alguna? Exactamente, ahí está, tenés un ejemplo, sí. Escribían sobre tabletas de barro, con una cuña, con un palito, y con esa cuña iban haciendo marcas en el barro. Bueno, eso ya en piedra, pero antes que eso, en barro. Entonces, el barro blando marcaba en el barro. Si el documento era un documento así de uso cotidiano, simplemente lo secaban al sol y ahí servía y después se destruía. Si era un documento importante, por ejemplo, un texto religioso, las historias de los reyes, etc., los cocían en el horno. Y ese barro cocido al horno es, vamos a decir, algo así como indestructible. No hay nada indestructible en la vida, ¿no? Pero en el mundo. Pero sobrevive los siglos, ¿no? O sea, se han encontrado tabletas que tienen 5000 años, las sacan, les pasan un cepillo con agua y parecen que fueron escritas la semana pasada y tienen 5000 años, ¿no? Entonces ellos cocinaban en el horno y así sobrevivieron el paso del tiempo. Entonces yo decía, hay leyendas muy antiguas, por ejemplo, que incluyen relatos como el diluvio, que después lo encontramos en la Biblia. Hay leyendas en Asiria que incluyen la de un famoso rey, Sargón, que... Parecía la de Moisés. Que claro, que de niño fue puesto en una canasta en el río Éufrates y alguien lo rescata, entonces evoca... Todo eso se escribió mucho antes de la Biblia. En Egipto hay una historia de un hombre que le pasa lo que le pasó a José, que era un empleado, digamos, de una casa, un empleado secundario, sin
sin trascendencia, pero termina siendo una especie de ministro del faraón. O sea, hay historias que existen antes. Ahora, uno dice que la Biblia copió eso. No, la Biblia no copió. La Biblia toma, o sea, estos relatos que están al comienzo de la Biblia, toma esas tradiciones y las refunda en términos de la teología de Israel, de la comprensión que Israel tenía de su relación con su Dios. Simplemente toma historias que son populares, la gente las conoce, las repiten, son muy famosas para ellos. Entonces, la Biblia, algunas de esas historias las toma y las refunde en una nueva teología, una nueva forma de entender la relación con Dios, ¿no? Entonces, no es copia, es simplemente da testimonio de ese intercambio cultural que existía en la antigüedad entre estas naciones. Claro. Por ejemplo, yo le digo, cuando tengo este tipo de conversaciones, le digo que no es que ellos copiaban, es que esta era su cultura. Este era el ambiente cognitivo en el que ellos se movían y por ende hablan en esos términos. Por ejemplo, cuando hablamos de los cielos y la tierra, ¿verdad? En Génesis 1, usualmente con nuestra mente del siglo XXI se va al planeta Tierra, pero ellos quizás hubiesen pensado algo poco diferente y que tuviesen más en común con como los egipcios y los babilónicos entendían que funcionaba el mundo, ¿verdad? A ver, para un hombre y una mujer del mundo antiguo, de la antigüedad bíblica, el mundo no iba mucho más allá de lo que es Babilonia y hacia el este, y lo que es Egipto hacia el sur, y el norte más o menos. No les gustaba a Israel, nunca le gustó ir hacia el norte, y el mar Mediterráneo. Y para ellos eso era la tierra, no había otra tierra. Después, en el Nuevo Testamento ya hay otro contexto, porque ya está el Imperio Romano y ya se conoce, digamos, lo que hoy llamamos Europa. Pero para el mundo del Antiguo Testamento, la tierra era eso, lo que ellos conocían, los pueblos que los rodeaban. No era mucho más que eso, ¿no? Y bueno, esa es la tierra que ellos entienden que Dios hace. Pero hay un dato muy importante ahí en el primer versículo de la Biblia, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa expresión, cielos y tierra, para ellos significaba la totalidad de lo que existe. O sea, nada queda fuera de eso. Entonces, nada queda fuera de todo lo que sabemos, pero también lo que no sabemos está incluido en ese cielo y tierra. Si ellos no sabían que había una galaxia, ellos veían las estrellas y entendían que eso era la maravilla del cielo. No entendían, no sabían que eso era parte de una galaxia y que había otras galaxias, pero sí tenían conciencia que todo lo que se veía y todo lo que conocíamos y lo que no conocemos, lo que vamos a conocer, eso también estaba creado por Dios. Entonces, ese primer versículo hace esa afirmación, ¿no? Lo que es muy profunda, porque otros pueblos de la antigüedad creían que, bueno, que los dioses, porque eran politeístas, habían creado lo que ellos conocían, el mar que conocían, el río que conocían, ¿no es cierto? Cada dios tenía su campo de trabajo, ¿no? Las cosechas, pero esta idea de un Dios creador de todo, absolutamente todo, y aún lo que no conocemos, es propia de Israel. Es revolucionaria para el tiempo en que ellos empiezan a escribir, ¿verdad? De cierta manera. Absolutamente. Hay varias novedades que introduce el pensamiento bíblico en el contexto de las culturas de aquel entonces. En primer lugar es el monoteísmo. Se debate mucho, ¿no es cierto?, en qué momento Israel pasa a ser monoteísta, porque es obvio que Israel antes de ser monoteísta era como cualquier otro pueblo, un pueblo, digamos, que imaginaba varios dioses. Se debate mucho entre los investigadores, algunos dicen que eso es una idea que viene después del destierro, del cautiverio en Babilonia. Otros dicen que no, que es anterior. Realmente es difícil establecer una fecha para eso. Pero lo que sí es claro es que para Israel la condición de que Dios es uno solo es una afirmación que ningún otro pueblo tenía en aquel entonces. Los persas, pero ya en forma tardía, también tienen una suerte de monoteísmo,
Algunos dicen que los israelitas lo aprenden de los persas, otros dicen que es al revés, que los persas lo aprenden de los israelitas. No sabemos, son de esas discusiones que no tienen, digamos, que son, digamos, opiniones, ¿no es cierto? Pero Claro. la realidad es que todos los pueblos tenían panteones de dioses. Siempre había un dios principal, generalmente una pareja, un dios y un hombre y mujer, y una pareja, y de ahí los dioses menores, ¿no? Israel dice hay un solo Dios. El Shema, que es la oración, vamos a decir, principal del judaísmo, dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. ¿No? Y esa es la oración principal, es como el Padre Nuestro para los cristianos, ¿no? El Shema se llama, Shema significa oye, ¿no? Escucha. Escucha, sí, es una afirmación claramente monoteísta. Ahora, es cierto, el monoteísmo no es desde el primer momento. Es probable que haya habido un estadio previo al monoteísmo, que es lo que se llama la monolatría. Es decir, creemos que hay muchos dioses, pero adoramos solo a uno. O sea que, como diciendo, bueno, sí existen los dioses de los cananeos, los dioses de los babilonios, los dioses de los... Hay muchos dioses que andan dando vuelta por ahí, pero nosotros adoramos solo a uno y no tenemos otros dioses. A esto se llama monolatría. Es probable que haya habido una etapa en Israel que era monolátrico. Tenían el dios de Israel, pero decían, bueno, los otros pueblos tenían otros dioses, cada uno se arregla con el suyo, o los suyos. Un poco así funcionaba, ¿eh? Pero después hay un momento en la Biblia en que ya, especialmente algunos textos de Isaías, algunos textos de Amós, en principio, empiezan a hablar de la universalidad del Dios de Israel. Es decir, que el Dios de Israel no es el Dios de Israel, sino que es el Dios del universo, ¿no? O sea, que también es el Dios de los egipcios, también es el Dios de los persas, también es el Dios de los otros, ¿no? Y eso es una etapa, digamos, un segundo momento. Sí, yo, o sea, lo veo de la siguiente manera, ¿verdad? Ellos, quizás desde un punto de vista de su religioso, eran monoteístas, pero culturalmente eran politeístas, porque uno ve, por ejemplo, el libro de Reyes, el mismo libro de Josué, como a pesar de ellos tener, como digo, dictámenes bien claros de que solo pueden adorar a un Dios, lo primero que hacen cuando se ven en problemas es acudir a otras deidades o a otros ídolos. Bueno, ese es el problema y contra eso reaccionan los profetas. Porque hay que entender una cosa también. A veces tenemos una imagen muy limitada de lo que era el Israel antiguo. Pensamos que Israel vivía en Canaán y como que Canaán era Israel y no había nadie más. Y en realidad los israelitas en la conquista nunca terminan de conquistar todo el territorio en el sentido de expulsar a todos. ¿No es cierto? No tenemos mucho la idea de los estados nacionales actuales, donde uno dice, bueno, esto es Panamá. Bueno, los que viven en Panamá son panameños y los que viven en México son mexicanos y las leyes de cada país rigen. Pero en aquel entonces no era así. En Canaán vivía Israel y tenían sus leyes, su religión, sus prácticas, y a la vez vivían pueblos cananeos que también convivían con ellos. O sea, había la aldea de al lado, no se mezclaban, pero la aldea del otro lado de la colina era de otro pueblo y el puerto sobre el mar era de otro pueblo. Entonces, en ese entonces los territorios se compartían con otras naciones. Ahora, compartir con otras naciones tiene sus ventajas y sus desventajas. Las ventajas es la riqueza que genera poder intercambiar culturalmente y comercialmente. El problema también es la tentación de la idolatría, porque el Dios de mi vecino solía ser mejor que el mío, en términos así muy superficiales hablando, ¿cierto? ¿Qué pasaba? Se seducían con los dioses de los cananeos. Y ahí viene la pelea la lucha de los profetas, ¿no? Cuando se quejan de que se olvidan del Dios de tus padres y van detrás de los dioses cananeos y van detrás de los ídolos. Ahora, ¿por qué van detrás de los ídolos? Porque la fe de Israel tenía exigencias éticas que no tenían los otros pueblos. Esa es una explicación, digamos, que creo que la mayoría estaría de acuerdo. O sea, en Israel había que proteger al huérfano, a la viuda, al pobre, al extranjero. En Israel había que descansar el Shabbat y tenía que descansar yo, que soy el dueño del campo,
pero también mi obrero que trabajaba en el campo y también el extranjero, que uno dice extranjero, bueno, no sé, no tiene muchos derechos por ser extranjero, pero también tenía que descansar el extranjero. Entonces, esas leyes éticas, bueno, ama a tu prójimo como a ti mismo, dice el Levítico, ¿no es cierto? Y por prójimo, en la Biblia, es toda persona que está cerca tuyo, no es el pariente ni el vecino, es todo, aún el extranjero. Otra Esas forma sería leyes, tu ¿cómo? próximo, aquel que está cerca, próximo, tu El que está próximo. cerca. Y tu próximo puede ser el esclavo, puede ser el extranjero, puede ser el pobre, Mm. ¿eh? Por supuesto también tu familia. Entonces, esas leyes éticas no están en los otros pueblos. Entonces, de repente era muy atractivo decir, bueno, yo me hago de la religión del pueblo de al lado que no me pide nada. Y no tengo que andar preocupándome por mi vecino, ni por el pobre, ni por la viuda, porque ese Dios no me pide esas cosas, ¿no? Ahí es donde los profetas estallan, porque dicen, ustedes se están olvidando de dónde vienen. Ustedes eran esclavos y fueron liberados por Dios, ¿cierto? Entonces ustedes se olvidan de las cosas que Dios hizo por ustedes y van detrás de otros dioses que no son de madera o que son hechos por mano de hombre, como dicen los profetas, ¿no? Sí. Entonces, el profeta es ese, el que pone, el que advierte que es muy fácil hacerse, ir detrás de ídolos que no me piden nada, ¿no? Y bueno, y que se supone me van a proteger. Bueno, el Dios dice, esos ídolos no protegen, ¿no? Esa es la eterna polémica entre Dios y los dioses de los pueblos. Hay un buen libro, creo que de Daniel Bock, que habla de eso, de la teología polémica entre Dios, o sea, Yahweh y los dioses de los pueblos. Pero, Claro. pastor, le iba a preguntar, o sea, en el tema ya cultural, para aterrizarlo en ese sentido, ¿cómo ellos percibían el mundo? O sea, nosotros en el siglo XXI percibimos el mundo como un globo terráqueo que podemos trasladarnos a Sí, través de aviones. Pues sabemos que las estrellas forman parte de diferentes vías de constelaciones, ¿verdad? claro, Sabemos que hay claro. diferentes planetas, entendemos de biología, entendemos de física, entendemos de química, pero o sea, ¿cómo ellos sabemos que el mundo es un globo, ¿verdad? ¿Cómo ellos percibían el mundo? ¿Cómo ellos entendían que funcionaba el mundo? ¿Cuál era la cosmología de las personas del Antiguo Sí. Oriente? A ver, por supuesto era muy distinta de la nuestra, ¿no? Para ellos el mundo, como decíamos, llegaba hasta donde llegaba el conocimiento de haber ido alguien que fue hasta Egipto y volvió y hasta ahí llegaba el mundo, o alguien conocía en la Mesopotamia y hasta ahí llegaba el mundo, sabían del mar Mediterráneo y hasta ahí llegaba el mundo, ¿no? Eh, pero no solo eso sería cuestión geográfica. Si uno está sentado en un lugar, bueno, uno conoce lo que lo rodea. Pero también ellos tenían una concepción muy básica de lo que era la realidad. Por supuesto, no sabían lo que era un átomo ni nada por el estilo. Este, eh, pero sí tenían una percepción y una sensibilidad hacia determinadas cosas que nosotros hemos perdido también. O sea, ellos, por ejemplo, tenían para la ciencia de la antigüedad, no solo de Israel, sino de la antigüedad, era la astrología. Nosotros decimos, el astrólogo son estos personas que andan mintiendo ahí diciéndonos que miran las estrellas y van a afectar nuestra vida. Pero no, para ellos la astrología era el estudio de los astros. Claro. Entonces ellos miraban y observaban muy bien. Ellos podían medir cómo se movían los astros a lo largo del año. Por eso, cuando los sabios que vienen a adorar al niño Jesús, esos sabios que son, siguen una estrella, porque ellos se especializaban en esas cosas, en observar los astros. Y eran realmente muy buenos, ¿no? O sea, por ejemplo, todos sabemos algo que parece muy simple. Las pirámides de Egipto las grandes que conocemos están todas orientadas según los puntos cardinales. Pero dicen, ¿cómo saben? Bueno, saben porque miraban, no necesitan platos voladores para hacer eso. No eran Ellos, ciegos. no, claro, eran personas que era una ciencia mirar el movimiento y ellos podían darse cuenta cómo giraba la Tierra y que había un sentido. Entonces sabían dónde estaba lo que hoy nosotros llamamos norte y sur, este y oeste. Por supuesto que lo sabían, a base de observación, ¿no? También lo sabían los pueblos americanos, ¿no? Los aztecas y los mayas también miraban las estrellas y digamos, la ciencia estaba puesta ahí, ¿eh?
Para ellos eso era la ciencia y la sabiduría venía de ese lado. Ahora, después tenían una vida muy básica, o sea, cualquier persona que hoy vive en una casa, hoy, digamos, que tiene la suerte de tener una casa con techo y una casa medianamente cómoda, vive mejor que un rey de aquel entonces, ¿no? Por el confort que puede tener, pero bueno, a mí siempre me llama mucho la atención que gente que tenía tan poco conocimiento de las cosas materiales pudieran tener un pensamiento tan evolucionado y profundo. Y no estoy hablando solo de la Biblia, estoy hablando de la literatura de la antigüedad. La epopeya de Gilgamesh, que viene de los sumerios, o sea, 2000 años antes de la Biblia, o los textos de sabiduría de Egipto, que son 1000 años anteriores a la Biblia, plantean realmente problemas humanos muy serios, problemas humanos que hoy nos preguntamos todavía. Eran buenos filósofos. Bueno, la epopeya de Gilgamesh es maravillosa, lo digo muy brevemente. Gilgamesh sale con su amigo a disfrutar de la vida, ¿no? Y vamos a caminar y a disfrutar del mundo, de la vida, y apenas sale, una fiera mata a su amigo. Y cuando él se enfrenta con la muerte de su amigo, cambia su vida y dice, bueno, yo voy ahora a buscar la eternidad. Porque él lo choquea esto de que la persona que él quería tanto y con quien se llevaba muy bien, muere por una fiera, así de golpe. Y sale a buscar la eternidad, fíjate qué tema tan fundamental, ¿no? Sale a buscar la eternidad y va por sus caminos, y esa es toda la epopeya, ¿no? Todos los recorridos que él hace. De repente se encuentra en el camino con una mujer que atiende un bar, un lugar donde se da comida. Algunos traducen la tabernera, bueno, no era una taberna como hoy las cosas, pero bueno, algo habría donde daban de comer a los que viajaban. Y la mujer él le cuenta, y la mujer le dice, Gilgamesh, lo que buscas nunca lo encontrarás. O sea, es de una profundidad, vamos a decir, filosófica, religiosa, muy, muy importante. Esta mujer está diciendo, la eternidad que buscas en la vida humana, nunca la encontrarás. Y eso se parece mucho a lo que dice el texto bíblico en Génesis, ¿no? La serpiente que le dice a Eva, si comes de este fruto serás como Dios, ¿no? Y ser como Dios, ¿qué quiere decir? Ser eterno. O sea, hay muchas condiciones de Dios, pero una de ellas es la eternidad. Los seres humanos venimos por acá, pasamos y nos vamos. Los dioses, se supone que Dios es eterno. Y entonces la tentación con la cual la serpiente le convence a Eva es que si comes de este fruto, que Dios te dijo que no comas, serás como Dios. Es lo mismo que busca Gilgamesh, ser eterno. Y Eva come y se lo da a Adán pensando que haciendo eso van a ser como Dios. Y bueno, no son como Dios. Los seres humanos no somos Dios. Claro. Ahora, a ver, esta cultura de la antigüedad que miraba los astros y los conocía, que podía construir edificios gigantescos y hermosos, con estilo, encontramos esculturas de aquella época muy hermosas, tallados, ¿cierto? Tallados, de alta calidad artística, pero también generar literatura de alta calidad literaria, digamos, nos tiene que asombrar realmente, porque en ese mundo nace la Biblia. Es un mundo que está más marcado por el pensamiento que por las cuestiones materiales. Claro. O sea, sus preguntas, incluso por ejemplo, cuando nosotros leemos Génesis 1, yo siempre intento decir, las preguntas de ellos son teológicas, no son científicas a la hora de escribir. Sus preguntas son teológicas. Ellos no tienen o sea, al ser personas del mundo antiguo, no tienen ningún conocimiento, no ha llegado la ilustración, no ha llegado el Renacimiento, no ha llegado el telescopio, ninguna de esas herramientas no las tienen a la mano. Le estamos hablando en chino, si estuviéramos hablando con uno de ellos al día de hoy. Ellos... Cuando queremos leer la Biblia como si fuera un libro de ciencia, la leemos mal, porque la Biblia no es un libro de ciencia. Es decir, la Biblia no describe científicamente cómo se creó el universo. La Biblia habla desde la fe.
Y la afirmación de la Biblia es: Dios es el creador del cielo y de la tierra. Ahora, ¿cómo lo hizo? Bueno, lo cuentan con las palabras que ellos entendían. El primer día tal cosa, el segundo día tal otra. Pero eso no es una descripción científica, es una descripción teológica, desde la fe. Claro. Y hay que leerlo desde ese lugar. Si lo queremos leer como ciencia, o sea, literalmente, no entendemos la Biblia. Nos parece como que, bueno, y por supuesto para el que no es creyente es casi motivo de burla. Ustedes se creen que todo esto se hizo en 7 días. Sí. Y hasta tienen derecho a reírse un poco si queremos plantear que ese relato es un relato científico, ¿no? Claro. Y vámonos más allá, o sea, desde el punto de vista cosmológico, que usted le hablaba de que era súper simple. Usted me corregirá, pero la mayoría de la gente que ha leído dice que ellos entendían que el cielo era un domo de cristal, que era un domo de cristal y que por eso es que se habla de que abre las ventanas de los cielos, porque ellos entendían que ventanas se abrían y empezaba a caer lluvia. Ellos entendían que el mundo era plano y que debajo de la tierra lo que había era agua, y abajo del agua estaba el Seol, el lugar donde iban los muertos. Y era algo compartido por la mayoría de las civilizaciones. O sea, uno ve la cosmología egipcia y la babilónica, y uno compara también la israelita, y tienen mucho o sea, tienen sus diferencias, pero como el concepto básico está cielo, plano humano, o sea, el cielo que vemos y la tierra, y debajo el inframundo. Así era como yo lo entendí. Sí. Y además, ellos lo concebían porque eran muy prácticos. Ellos veían que se brotaba agua de las rocas. Hay agua abajo. Después que llovía, hay agua arriba. Y veían el mar. Pero es que así se construía la cosmovisión, ¿no es cierto? O sea, claro, en base a la experiencia empírica. Entonces decían, bueno, habrá compuertas arriba que cuando Dios o los otros pueblos digan los dioses las abren, llueve. Hay agua abajo que los dioses nos mandan desde abajo, o Dios nos lo manda desde abajo, y después está la tierra seca, ¿no? Que es donde nosotros vivimos. Entonces, era una concepción muy... Esa era la ciencia de la época, digamos, era producto de la observación. Observación y también de interpretarlo a la luz de su visión teológica. Sí, claro. Claro, porque uno lee los canalistas, pero que le interrumpa, por ejemplo, la gente de Ugarit, y la manera como interpretaban los fenómenos atmosféricos era interpretado a través de los ojos de Baal. Sí, claro. Ahora, es importante recordar que la teología de la Biblia, y acá digo desde Génesis a Apocalipsis, es una revelación progresiva de Dios. No es que Dios nos mandó la Biblia así toda junta del cielo y acá está la palabra de Dios. La Biblia es un libro que se escribe en 1100 años. Contando el Nuevo Testamento, son 1100 años. Entonces, Dios se va revelando progresivamente, no revela todo junto. Y entonces hay que entender, cuando uno lee textos muy antiguos, el Antiguo Testamento, que todavía faltan cosas y que Dios las va desarrollando muy lentamente a lo largo de los siglos. Entonces, no podemos achacarle, digamos, al autor de Jueces cosas que es un libro muy antiguo, cosas que después Dios revela mucho más adelante, ¿no es cierto? Claro. Entonces esa pregunta bueno, los personajes del Antiguo Testamento no conocieron a Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se salvan o no se salvan? Pero es que Dios dispuso que la revelación de Jesucristo venga después. Pero es la decisión de Dios, no es nuestra. Entonces Dios sabe por qué hace las cosas de esa manera, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante, es un concepto importante. La Biblia muestra la revelación progresiva de Dios, en que Dios va mostrando su voluntad y su carácter y cómo es, en forma a lo largo del tiempo. Y yo me atrevo a decir, lo digo en algún libro también, que la Biblia es un libro abierto, no es un libro que se termina. Termina el libro, el texto, pero Dios sigue actuando. No es que Dios habló hasta ese día y después se cayó la boca. Como dicen algunos, bueno, Dios se echó a dormir la siesta y está durmiendo. Entonces no se entera lo que pasa, ¿no? No es así. Dios está atento a lo que pasa, pero más allá de la historia bíblica también. Entonces Dios sigue actuando hoy, y por eso la Biblia nos interpela. Sí, claro. Esa es la posición deísta, ¿verdad? La que Dios existe, pero no interactúa con la humanidad. Claro. Sí, está durmiendo.
Y también la posición ya en el mundo protestante sensacionista, de que ya toda la actividad de Dios desde un punto de vista sobrenatural también se hace en el primer siglo. Hay como diferentes corrientes de cómo interpretan eso, ¿verdad? Sí, por supuesto, pero yo creo que nosotros tenemos que mirar y leer el texto bíblico como lo que es el testimonio de un pueblo. Ujú. Para el Antiguo Testamento es el testimonio de un pueblo, de su relación con Dios. En el Nuevo Testamento eso se hace más nítido, es el testimonio de una comunidad que cree en Jesucristo y el testimonio de su relación con el Mesías, con Jesús, y después el Ujú. desarrollo de la iglesia. Pero la Biblia es el testimonio de, no es una historia del mundo hecha y derecha, terminada y que no hay más Claro, nada que decir. Es el claro, claro. testimonio, es un testimonio de lo que esa gente, sean los antiguos israelitas, sean los creyentes del Nuevo Testamento, dan testimonio de su fe. Pero ¿para Ujú. qué se da testimonio? Para que otros escuchen y tengan su propia experiencia. Claro. ¿No O es sea, la cierto? Biblia Entonces, no es una enciclopedia de todo lo que ha pasado en el mundo, es la por supuesto que historia, no. la historia del pueblo de Dios hasta el Señor y nuestros días. Claro, es como leer, digamos, el libro levítico, las cuestiones sobre la salud y pensar que es un libro de medicina. Claro, Este, es decir, hay cosas que ahí dice sobre la salud, de enfermedades, las relaciones sexuales, qué sé yo, pero no son un libro de científicos, son lo que ellos entendían en su época, que Dios les decía que tenían que hacer y decir, ¿no es cierto? Y, y lo hacen desde la fe. Entonces, no podemos leerlo desde el punto de vista de la ciencia, porque entonces porque no entendemos la Biblia, no porque nos equivoquemos, no entendemos la Biblia. La Biblia está escrita para otra cosa, ¿no? Para dar testimonio de la experiencia de vivir en relación con Dios, ¿no? Tanto en el Antiguo y en el Nuevo, con la experiencia de Jesucristo. claro. Y también, por ejemplo, con eso que te habla o sea, del tema de la medicina, y es que, como decíamos al principio, ellos no tienen o sea, creo que el Hipócrates es años después Sí, de Moisés y cuando se compone la Torah, ¿verdad? Y mire, por ejemplo, con eso de la medicina y ciencia, como al principio hablábamos de cómo ellos entendían el mundo, por eso incluso te ve que siempre se habla mucho del monte, el monte Sinaí, el monte Calvario y los sí. lugares altos, es porque para ellos también los montes están más cerca del cielo y quieren habitar en los cielos, los dioses, por eso como un Sí. lugar de encuentro. La manera como se describe el jardín del Edén, incluso de cómo el lenguaje de monte, Mm, de mm. estar arriba. Eh, También, por ejemplo, cuando uno habla del templo, la concepción del espacio sagrado, de que Claro. Bueno, aquí es donde está el... Ajá. sí, ahí hay dos concepciones en la Biblia con respecto al lugar de Dios. El más antiguo es lo que llamamos el Dios de los padres, es el Dios que se traslada con su pueblo, ¿no? Entonces, cuando Ujú. le pregunta a Israel, ¿cuál es tu Dios? Mi Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, es el Dios que acompaña a los padres y después al pueblo de Israel. Entonces, esa salida al desierto y que el Dios los va acompañando a lo largo del desierto. Esta es una concepción, el Dios que se traslada con su pueblo. Y la otra concepción es la del Dios que está en un lugar, ¿no? O sea, que aquí mora este Dios. Si yo me voy de acá y voy a la aldea de mi vecino, allá hay otro Dios y tengo que adorar al Dios de allá, ¿cierto? Entonces, esas Muy dos concepciones, importante, ¿eh? perdón, muy importante que en el mundo antiguo los dioses son territoriales. Son territoriales, claro, claro. Entonces, en la Biblia conviven en el Antiguo Testamento las dos concepciones. Mientras no hay templo en Jerusalén, hasta Salomón, el Dios se va en el tabernáculo y se va moviendo con el tabernáculo. Entonces es un Dios que se traslada con su pueblo. En Ujú. el momento en que Salomón construye el templo, Dios se instala y digamos, el tabernáculo se coloca ahí y ellos conciben que ahora Dios mora en ese templo. Ujú. Y por eso para Israel hay un solo templo. No puede haber varios templos. Después hay sinagoga. La sinagoga es otra cosa. Es la casa de reunión para estudiar la palabra, para orar juntos. Pero, pero la casa de Dios es la del templo de Jerusalén. Entonces conviven esas dos concepciones. Ahora, eso en el Nuevo Testamento también estalla, digamos. Jesús hace estallar esa idea, ¿no? Ujú. Ujú. Ellos decían, el Dios de los cielos, Dios está en los cielos, Dios está en todos lados, pero en la práctica consideraban que Dios moraba en un lugar en Jerusalén. Entonces,
la fe cristiana, en ese sentido, es de nuevo, es en el desarrollo de la revelación de Dios hay una nueva revelación, que es, bueno, Dios no mora en un lugar, Dios está en todos lados. Claro. Y Dios está con los creyentes donde estén y los acompaña donde estén. Entonces, pero eso es un nuevo concepto, digamos, dentro de la fe de Israel. Y que, por ejemplo, como eso que te decía, ahora el templo es donde quiera que estén creyentes juntos. O sea, cuando, por ejemplo, Pablo le habla a los corintios en primera de Corintios, que le dice, ustedes de forma colectiva son el templo del Espíritu Santo, haciendo alusión al templo de Jerusalén, que entre ustedes habita el Señor. Ustedes son el nuevo espacio sagrado. Sí, sí. O sea, hoy nosotros decimos, la iglesia, uno va por un pueblito y ve una iglesia, ¿no es cierto? Un templo, una iglesia. Y decimos, esta es la iglesia. Bueno, es una forma muy rápida de hablar. Eso no es la iglesia, ese es el templo. La iglesia es la gente. ¿No? Nosotros decimos, la iglesia que está ahí frente a la plaza, pero esa no, está bien, pero es una forma que los que sabemos teología sabemos que no estamos hablando bien. Ese es el templo. Ese es el templo. La iglesia es la gente, ¿cierto? La gente que se reúne. O sea, vamos a decirlo de otra manera, el espacio del templo tiene sentido si hay una comunidad creyente adentro, que convive y vive su fe en ese lugar, ¿no? Que hacen de esa casa su espacio de oración, de canto, de alabanza, de reconocimiento de Dios. Si esas cuatro paredes están vacías, no hay nada ahí, ¿cierto? Entonces, pero eso ya es es un desarrollo del pensamiento de la Biblia que llega con el apóstol Pablo y se va, digamos, extendiendo después, ¿no? Que la iglesia es la comunidad de las personas, no el edificio. El edificio es el templo que usamos para encontrarnos, ¿no? Pero bueno, y eso no quita que esos edificios no tengan un valor simbólico fuerte, ¿no es cierto? O sea que uno entra a una iglesia, me dice evangélica o la que sea, y hay símbolos, ¿no es cierto? Hay una cruz, quizá hay algún adorno, y ese adorno no es un adorno para adornar, está evocando algo, puede haber un cáliz, puede haber una paloma que significa el Espíritu Santo. Es decir, los símbolos bíblicos también son importantes y no son solo decoraciones, hablan de la fe de quienes se reúnen ahí. Entonces, bueno, sí. Ahora, volviendo al tema original que vos planteabas de las culturas del Antiguo Oriente, también esos pueblos tenían sus templos, tenían sus símbolos, los utilizaban. Israel toma algunos de esos símbolos, pero genera los propios. En Israel, por ejemplo, la menorá, que es la lámpara que iluminaba el templo, es un símbolo creado por Israel. Otros pueblos no tienen ese símbolo. Como el cristianismo va a ser de la cruz un símbolo, que es un símbolo propio también. Iba a decir que, por ejemplo, en el caso de templos y sistemas cúlticos, por ejemplo, los egipcios y los babilónicos también tenían años de desarrollo en el tema de tener sacerdotes que sacrificaban a sus deidades. Sí. El lugar, por ejemplo, el tabernáculo movible, el de Moisés, tenía mucha similitud con cómo los egipcios tenían sus campamentos de guerra incluso. Claro. Por ejemplo, esa idea del lugar santísimo no es, vamos a decir, propia de Israel, es algo que ya las otras civilizaciones practicaban, y lo único que diferenciaba a Israel en ese sentido es que en el lugar santísimo no tenían un ídolo, solamente tenían el arca del pacto, que era como un trono que se cargaba entre 4 sacerdotes, pero no había nada visible ahí. Un ejemplo de eso, por ejemplo, creo que es en Samuel, cuando llevan el arca donde Dagón, lo llevan al lugar santísimo de Dagón, y ahí está la estatua, que en realidad es un ídolo, y tenemos todo el tema de que el Señor le corta la cabeza y demás, pero a lo que voy es que esta concepción de templos no es algo propio de Israel. Israel simplemente está entrando a una conversación ya existente y lo está interpretando o practicando a la luz de la revelación que Yahweh les da a partir del Éxodo. Claro. Sí. Y siempre esas cosas que Israel toma de otras culturas que son, como digo, muy anteriores a ellos, las reformula en términos de la fe de Israel. No es una copia, no es tomarla y copiar lo que otros hacen, sino es tomar esa tradición y reformularla en términos de la fe del Dios revelado a Abraham
y que después acompaña al pueblo de Israel, ¿cierto? Entonces, Israel es para el Antiguo Testamento, el cristianismo después, es una novedad en términos de la relación de Dios con la humanidad, porque hasta ese momento no había un Dios, o sea, la idea era que había muchos dioses dando vuelta por todos lados, y de repente Dios elige un pueblo, y siempre es bueno decir, porque esto es importante, a veces la gente se confunde, que elegir un pueblo no es rechazar a los otros. No es que Dios elige Israel y rechaza a los otros pueblos. Dios elige a la humanidad, a toda la humanidad, solo que elige un pueblo para que le sea testigo. Pero elegir a alguien no es rechazar al otro, por lo menos en términos de Dios, ¿no? Entonces, el pueblo elegido es el pueblo elegido, pero los otros pueblos también son pasibles del amor de Dios. Claro. Y eso a veces nos olvidamos, ¿no? Porque también eso se aplica al Nuevo Testamento, ¿no? A los creyentes cristianos somos los mejores porque Dios nos eligió a nosotros y qué sé yo. Y cuidado, el creyente tiene una responsabilidad que el otro no tiene. Y cuando Dios nos elige o nos llama o sentimos la experiencia de vivir con Jesús y formar parte de la iglesia, es una responsabilidad, no es un privilegio, es una responsabilidad. Entonces, claro. Y que nos coloque ahí no quiere decir que rechace a los otros. Simplemente Dios tiene planes distintos para cada persona, ¿no? Tenemos que aceptarlos esas cosas, ¿no? Sí, y hablando, por ejemplo, de lo que te decía del Dios, o sea, que primero Yahweh era un Dios que viajaba con ellos y eventualmente un Dios establecido en un lugar. Sí. Aquí hay que ver que también, aparte de que los dioses eran territoriales, habían, por ejemplo, en un solo pueblo había muchísimos dioses, como te decía, y había como niveles. Estaba el Dios nacional, estaba el Dios regional, estaba el Dios personal. O sea, la concepción de cómo yo entendía la relación de los humanos y los dioses es muy diferente a lo que después Dios les revela a los israelitas. Por ejemplo, para mí, yo puedo estar equivocado, la manera como Abraham interpretó el acercamiento de Yahweh fue más como un Dios personal, o sea, más que un Dios nacional y un Dios regional. Era como, por ejemplo, un Dios personal es cuando tú tienes ídolos en tu casa, las pequeñas estatuillas, de que tú estás pidiendo la protección de este Dios. Y Abraham, o sea, tenemos que ser intelectualmente honestos porque él es un babilónico, o sea, él es un mesopotámico. Sí, él piensa de esta manera, okay, mira, este Dios que no conozco se me ha acercado y quiere ser mi Dios personal. Obviamente sabemos que la revelación después abre y nos muestra más de lo que Dios espera, pero en ese momento específico, como Abraham lo percibió, es un Dios personal. Y tenemos que hacer la paz con eso, si queremos ser buen intérprete de la Biblia. Sí, y es muy evidente eso en el diálogo de Dios con Abraham, con la promesa, que le dice, haré de ti una gran nación, pero todavía no está esa gran nación. Todo el relato de los patriarcas, si uno lo mira, los lee, Abraham, Isaac y Jacob, son historias de familia. Todas son historias de familia. No hay pueblo de Dios hasta el libro del Éxodo. Recién al comienzo del Éxodo uno empieza a hablar del pueblo de Israel, pero antes de eso es la historia de Abraham y Sara y todos los líos que tienen, y la historia de Isaac y Rebeca y todos los líos que tienen, y después Jacob y Esaú y sus problemas de hermanos, sus problemas de familia. Entonces hasta ahí no hay un pueblo todavía, hay una promesa de un pueblo. La promesa de una gran nación empieza a cumplirse en Egipto, cuando dice que los israelitas crecían y se multiplicaban y llenaban la tierra. Ahí, a partir de ese momento, empezamos a hablar de pueblo de Dios. Porque esto que decimos de la revelación progresiva, no hay pueblo de Dios en el libro de Génesis. En Génesis hay familias. Abraham, Isaac, Jacob, con todos sus problemas. Sus historias de familia, claro, y sus historias de familia que son muy parecidas a los problemas modernos de las familias. En Egipto es cuando empieza a cumplirse la promesa de que serán una gran nación. Entonces dice, bueno, son miles y miles, y entonces el faraón se preocupa. Pero hasta ese momento es una familia. Los que van a Egipto, ¿quiénes son? Jacob y sus hijos. Es una familia. Son Jacob y sus hijos, y habrán ido sus esposas, pero son familias, no es un pueblo. Claro. Entonces, en el desarrollo, ahí sí aparece ya el pueblo de Israel en el libro del Éxodo, y en la historia del Éxodo de ahí en más. ¿No? Ya no se va a hablar más de historia de familia, se va a hablar de historia de un pueblo. Pero entonces,
tenemos que ir distinguiendo esos momentos literarios, ¿no es cierto? De la historia de las familias, del Génesis a la historia del pueblo a partir de Éxodo, ¿no? Y todavía hay 9 profetas. Después, cuando se asientan en la tierra, llegan a Canaán, empiezan los problemas, otros problemas. Y ahí aparecen los profetas. Ese es tema para otro día. Si hablamos de los profetas, nos llevan todo el día. Claro, y sabes, hablando de, usted mencionó también el tema de la historia. Y aquí va un tema interesante que es cómo los antiguos escribían, que es muy diferente a cómo nosotros escribimos. Por ejemplo, siempre se discute sobre si la Biblia es confiable o no y demás. ¿Verdad? Podemos, eso tema para otro día. Al punto que quiero ir es que quizás si nosotros hubiésemos estado ahí, los eventos no hubiesen pasado tal cual, pero sí muchos. A lo que me refiero como la manera que los antiguos escribían. Era, por ejemplo, si yo le cuento mi testimonio de vida, Pastor Pablo, de que, sí, el Señor me abrió esta puerta, me bendijo con estas cosas. Yo estoy contando una historia con lenguaje teológico. Claro. Sí. Y de la misma manera, ellos están haciendo eso. O sea, o por ejemplo, me dejé vencer del enemigo en esta área de mi vida. A lo que voy es que eso es lo que los antiguos están haciendo. La manera como escriben no es con nuestras convenciones objetivas modernas. Es a través de la historiografía antigua. O sea, ellos están contando su historia a través de los ojos de su fe. De Dios nos sacó de Egipto, Dios nos entró a la tierra, Dios paró el sol, todo este tipo de cosas. Sí, la historiografía de la antigüedad es lo que después en ciencia bíblica llamamos historia sagrada. Es decir, en cambio la historiografía nuestra, ya desde hace varios siglos, quizás los griegos ya la inventan, es la historiografía crítica, ¿no? Si uno dice, esto sucedió, tiene que mostrar los documentos, por lo cual esto sucedió, ¿cierto? Claro. En cambio, en la historia sagrada no hay que justificar nada. O sea, uno cuenta la experiencia y cuenta lo que le contaron sus padres y sus padres y para atrás sus abuelos. Entonces, y se cuenta desde, como vos decís, Rafa, desde la experiencia personal o la experiencia del pueblo. Entonces, no es una historiografía crítica. Igual, ellos a veces, si uno lee ahí el libro de Samuel Reyes, cada tanto dice, esto figura en los anales del rey fulano, ¿cierto? Porque quieren decir que lo que estoy diciendo es verdad porque están en esos archivos que obviamente se perdieron, ¿cierto? Ellos tenían cierta conciencia de que lo que contaban era verdad, no es que inventaban la historia. Pero esa historia estaba, digamos, la acción de Dios está incluida dentro de la narrativa histórica, como vos dijiste en tu excelente ejemplo, ¿cierto? Como uno puede contar la experiencia de conversión personal, ¿no? Donde uno cuenta algo que es la experiencia de uno. Ahora, un historiador va a decir, no, usted simplemente, qué sé yo, leyó la Biblia y le gustó y le hizo parte de su vida. Uno dice, no, pero es el Espíritu Santo el que me abrió los ojos. Bueno, eso no se puede probar históricamente, es la experiencia. La Biblia se escribía de esa manera. Muy importante. Y sí, porque si no también, si la Biblia es confiable. Bueno, los historiadores de la antigüedad usan la Biblia para encontrar información histórica, porque hay mucha historia real en la Biblia, el Antiguo Testamento, pero también lo leen críticamente. También saben que la Biblia cuenta cosas a veces de una manera que no es con la precisión con que hoy aspiramos en la historia crítica. Y tenemos que hacer la paz con eso. Yo se lo digo mucho a mis hermanos. Hagamos la paz, que la precisión a la que nosotros intentamos alcanzar hoy no es la precisión con la que los antiguos escribían. Tenemos que entender a cada libro, a cada época de la escritura en su contexto, porque si no, vamos a exigirle algo al libro que el libro no nos puede dar. Sí. No, y de hecho se cometen muchos errores por leer literalmente las historias bíblicas, ¿no? Sí. Pero ahí hay, digamos, en las historias, pensemos ahora en los libros históricos, ¿no? Josué, Jueces, Samuel, Reyes, está mechado con situaciones a veces personales, la historia de David, con los hijos de David, que tienen un mensaje, ¿no es cierto? Que tienen un mensaje. Si un hijo de David viola a una hermana, como está narrado en la Biblia, nos está diciendo que eso está mal. Está puesto ahí para decir que eso sucedía y si sucede está mal. ¿Cierto? En la Biblia hay muchas cosas que están puestas para mostrarnos lo que no hay que hacer, no lo que hay que hacer.
Sí, Exactamente. claro, la gente dice, no, yo hago todo lo que dice la Biblia. No, espere, no No, haga no, todo. no, no, no. Hay cosas que están dichas para que no las hagamos y para que seamos conscientes que suceden esas cosas, ¿no es cierto? Jacob le miente a su padre diciendo que es Esaú y ganar su bendición. No está hecho para que nosotros hagamos lo mismo, no es para imitar a Jacob y salimos a mentir a nuestros padres. O sea que no todo lo que está allí está hecho para que lo hagamos, sino para darnos testimonio de cómo actúan los seres humanos. Después Jacob es un hombre de Dios, pero le mintió al padre, ¿no es cierto? Y la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Bueno, no lo honró en ese momento. Sí. Y más con el apoyo de la madre, ¿no? Al pobre viejito que está medio cieguito, le podemos mentir. Ahora, Sí, yo le digo, uno lee Génesis y es igual que poner un canal de telenovelas, es casi lo mismo. claro, entonces hay cosas que están puestas allí para que sepamos hasta dónde puede llegar el espíritu humano y para que sepamos que la Biblia es un libro muy realista, no pinta seres humanos perfectos, todos buenos. Aún los hombres y mujeres de Dios también cometen errores y la Biblia los cuenta, David, Salomón, etcétera, ¿no es cierto? Los Claro. reyes de Israel, ¿no? Bueno. Bueno, le iba a decir que también, por ejemplo, la historia principalmente del Antiguo Testamento, yo lo veo de la siguiente manera para que la gente lo entienda, porque como te dice, la gente quiere replicar todo lo que trae la Biblia. En realidad, principalmente que el género narrativo, que es el que más está presente en gran parte de las escrituras, lo que intenta contarnos es lo siguiente: cómo Israel llegó a ser una nación y cómo Israel cayó como nación. Sí. Esa es la historia del Antiguo Testamento. Es eso. Cómo llegamos a la tierra prometida y cómo fue que al final caímos caímos de la gracia y al final volvimos, pero no con la misma gloria que en los años en que el Señor no entró a la tierra prometida. Esa es la historia del Antiguo Testamento. Eso es lo que nos quiere enseñar. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Claro. Sí, bueno, y en realidad toda la historia, porque si uno piensa desde Génesis 1.1, que sería el comienzo de la creación, así en un lenguaje muy poético, simbólico, hasta, digamos, el final hablemos del Antiguo Testamento, después se vislumbra ya la llegada del Mesías, es la historia desde el origen hasta el acompañamiento de Dios de su pueblo, incluso de cómo Dios levanta profetas para criticar a su propio pueblo, cuando el pueblo comete errores y se va detrás de los dioses y se olvida de las bendiciones de Dios. Es decir, que la Biblia incluye las cosas que Dios hace para criticar a su propio pueblo, a ese pueblo que él ama, pero que se da cuenta que también es infiel, y así como hace grandes cosas, también comete infidelidades, y Dios manda a los profetas, etc. Rafa, hace una hora que estamos. Ya, sí. Tendríamos que dejar temas para otro día, para otra ocasión, Sí. ¿no? Sí. ¿No te parece? Definitivamente. Y le extendo la invitación para que vuelva. O sea, tenemos que hablar todavía de Génesis 1 a 11. Ahora me debe los profetas. Tenemos que hablar de los profetas. No, podríamos, sin duda, sería muy lindo, si querés trabajar de Génesis del 1 al 11 más en detalle. Hoy casi empezamos por ahí y casi no hablamos, pero yo creo que se pueden decir cosas muy interesantes si nos concentramos en esos capítulos. Y creo que una conversación sobre el rol de los profetas en la Biblia es crucial, porque la profecía bíblica, o sea, el profeta, la figura del profeta, es realmente una novedad de Israel. Esa es otra de las cosas que Israel es uno de los aportes de Israel a la fe del mundo, digamos, la existencia del profeta, que no es el adivino, no es el mago, ¿no? Que hay en todos lados, es el profeta. Pero no quiero extenderme, porque si no, yo tengo otra cosa que hacer y vos también. Sí. Pastor, muchísimas gracias por estar con nosotros este día. De verdad, usted volverá, yo sé que sí. Dime. No, digo, gracias, yo estoy muy agradecido de la invitación. Sí, de verdad, y nosotros agradecidos de su presencia acá. Bueno, señores, gracias por sintonizarnos el día de hoy. Dios les bendiga mucho. Tendremos al pastor Pablo, al doctor Pablo de nuevo con nosotros. Y nada, nos vemos en un próximo programa. Chao. Okay.